Buenas tardes, mi nombre es Jessica Rodríguez. Hoy les vengo a hablar sobre una cuestión sobre barbarie y civilización. El desarrollo es un concepto que se llega por comparación o oposición entre países y sociedades. El concepto tradicional del desarrollo ha sido promovido a lo largo de la historia moderna por concepciones hegemónicas del occidente capitalista, cristiano y blanco, que han naturalizado la idea del mundo ideal y jerárquico. La imagen del otro, es decir, del pueblo muy diferente, que tiene costumbres bastante raras o diferentes, por decirlo así. En las periferias capitalistas se ha construido ideológicamente sobre las bases de dicotomías, civilizadas, bárbaros, modernos, tradicionales, desarrollados, subdesarrollados, norte, sur, primer mundo, tercer mundo. Por esta razón, pensar en la cuestión del desarrollo en el contexto de la realidad latinoamericana obliga a conocer la historia para encontrar los referentes teóricos y políticos que ayuden a descifrar las claves de la denominación y a construir una emancipación. Como último les voy a mostrar una pequeña frase que dijo Voltaire. La civilización no suplió la barbarie, la perfeccionó y la hizo más cruel y bárbara. El imperialismo y civilización. El fin de la Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre potencias vencedoras. Eso fue exactamente en 1919, que se conoció como el Tratado de Versalles. Además de ser una formalización jurídica del imperialismo legítimo del discurso de la denominación sobre la base de la supuesta misión civilizatoria de Occidente sobre los pueblos atrasados y salvajes. Con este pacto se estipuló la repartición de las colonias por el mundo, a través del sistema de mandatos organizado por la Sociedad de Naciones instituida en el mismo tratado. Lo que hicieron al terminar la Primera Guerra Mundial fue ir a buscar esos pueblos que simplemente estaban en otra era, que no eran modernos, por decirlo, en esa época. Si bien se consagró un sistema de control de los mandatos, este nunca funcionó por la debilidad institucional de la Sociedad de Naciones, facilitando de las potencias obrarán con total discrecionalidad, explotando recursos naturales y poblaciones originarias. Eso es como cuando hicieron llegaron a los españoles. Lo que hicieron fue explotar todas las riquezas naturales y adueñarse de ese pedazo, y simplemente esas poblaciones originarias, como fueron los indígenas, llegar a dañarlas, llegar a darles otras ideas y no llegar a dejar esa algo tan original que era de ellos, y aún así se fue perdiendo poco a poco. Entonces eso fue lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial. Como puede ver aquí en la imagen, son uno de los más grandes, como antes se vestían los generales que comandaban las personas de España, y que simplemente ellos iban comiendo el mundo como querían y nadie les decía nada. Desarrollo como creencia. El estudio sobre el desarrollo y del Instituto Universitario de Estudios sobre el Desarrollo IUET de Ginebra, el concepto de desarrollo no es nuestro nos basamos en las reflexiones del desarrollo que hizo la universidad y del primer foro virtual sobre el desarrollo organizado en septiembre. 25 visiones del desarrollo y capitalismo. Tal escéptico. Por lo contrario, es una noción cargada de ideología e intereses concretos que se incuba en el seno de los países industrializados, con el objetivo básico de reproducir las condiciones de desarrollo de ellos mismos. Señalan el RIT, que es el desarrollo de una creencia que se sustenta en 4 pilares teóricos, como son que presenta un proceso natural caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, el que tiene un carácter temporal y acumulativo irreversible. Lo que ellos hicieron fue
crear la palabra desarrollo como una creencia a todos los países, para que supieran que era el momento de ir más allá, de pensar, de analizar las cosas e ir haciendo nuevas cosas. Bueno, continuamos con la consagración política de desarrollo, que es el ascenso nazi-fascista. Pronto se demoraron en los equilibrios de poderes logrados con el Contrato de Versalles. Tras la Segunda Guerra Mundial, las transformaciones operadas en el mundo, la hegemonía europea llegó a su fin y Estados Unidos y la Unión Soviética emergieron con superpotencias, al mando de dos grandes bloques socioeconómicos y militares enfrentados. Las preocupaciones de Occidente se concentraron en neutralizar el expansionismo comunista, la reconstrucción de Europa y con ella la reactivación económica del mundial. Se acometieron como tareas inmediatas. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que quisieron fue reconstruir todas esas cosas que quedaron destruidas, volver a hacer las cosas de nuevo. La teoría de modernización. Esa se expuso en Estados Unidos, fundamentación más influyente del desarrollo económico, que fue Walt Roscoe en 1960. Se conoce como la teoría del despegue, 27 visiones del desarrollo con el capitalismo industrial de las naciones, y postula que toda sociedad que pasa por su evolución económica por 5 etapas que parecen que están como estadios predeterminados por leyes inexorables. La primera, sociedad tradicional. Segunda, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido. Tercero, despegue. Cuarto, camino hacia la madurez. Y por quinto, la etapa de alto consumo masivo. Les voy a mostrar una pequeña imagen en la cual muestra la teoría de modernización, que es lo que querían hacer era evolucionar cada país y cada continente. Continuamos. Las evidencias de la realidad desbastarán la creencia. Siempre pueden encontrarse pruebas para descubrir las creencias que se vuelven actos de fe incuestionables. Una rápida revisión del curso, seguido por las promesas del desarrollo capitalista, muestra claramente que son pura ideología, bajo el cual han alimentado los intereses de los países dominantes. Lo que hacen es crear una creencia para que las personas no vayan más allá y simplemente sigan lo que ellos van diciendo y van dominando como ellos quieren el país. Círculo de la escasez. La fisonomía actual del modelo capitalista del desarrollo es el mercado total, en el que todo se compra y todo se vende. Esta lógica conduce al círculo de la escasez. Existe un retorno a los principios básicos del liberalismo económico, del laissez-faire y de un Estado no interventor. Se defiende una supuesta identidad entre los intereses particulares y el interés general que se consigue en el mercado en la libre competencia. Aquí les voy a mostrar uno de los círculos que deberíamos nosotros seguir claramente, que es producir, consumir y por último reciclar. Solamente que en esta última parte de reciclar estamos fallando y por eso se está creando la escasez. Listo. El mito del mercado total, violencia y religión. En las épocas de la conquista y de la colonia, los invasores se acompañaron de la espada y de la cruz para someter a los pueblos indígenas. Hoy, igual que entonces, el poder de las multinacionales capitalistas acude a la religión y a la violencia para consolidar su hegemonía mundial. Howard ha señalado que para mantener el mito del desarrollo y la creencia de que no hay alternativas frente a él, el capitalismo no solo usa los medios persuasivos, sino la violencia más insuativa. Aquí les voy a mostrar una pequeña imagen que se refiere que la violencia se puede estar ocultando detrás de la religión, porque ya que la religión es una de las más grandes empresas del mundo, lo que hace la violencia es esconderse detrás de ellos. Por último, les hablaré sobre los hitos históricos. El primero, la intervención moderna del otro como inferior bárbaro comienza en el siglo XXI, durante época de los descubrimientos, celebrado en 1553, que esto conllevó a través del documento que se formalizó el reparto y anexión del Nuevo Mundo.
durante periodos de la conquista y de la colonia. Los territorios conquistados se transformaron en periferias en el centro o metrópoli. El segundo, la cultura latinoamericana terminó cayendo en el síndrome de la imitación y perdió el horizonte de lo genuino y creativo. Esto fue en 1992. La Primera Guerra Mundial llevó a la celebración de un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, que esto fue en 1919. El presidente Truman, el 20 de enero de 1949, reflejó el espíritu de la época y los énfasis que tuvo en adelante la política exterior estadounidense. Con este discurso comenzó lo que algunos llamaron como la era del desarrollo. En 1960, Walt Ross expuso a Estados Unidos la fundamentación más influyente del desarrollo económico, que se conoce como la teoría del despegue. En el siglo XXIII, la proporción entre la riqueza de los países periféricos y de los centrales era de 1 a 2 de finales del siglo XX. Se volvió de 1 a 5 a mediados del siglo XX, que de 1 a 15. Esta distancia fue de 1 a 45 en 1980. En el 2003, el Banco Mundial ilustró uno de los algunos indicadores. Ese es un hito bastante interesante y que muchas personas no tenemos como muy claro y muy presente. Aquí ellos lo que hicieron fue tomar varios países y revisar cuál era su inversión. Los países ricos gastan en la actualidad más de $2.700 anuales por persona en salud, contra $262 en América Latina y $29 en países africanos. En los ricos, los niños se mueren antes de llegar los 5 años, son 7 por cada 1000. En los países pobres, la cifra asciende a 121 por cada 1000. La mortalidad de las madres durante el parto es de 14 por cada 100.000 de los países ricos, contra 1000 en el mundo pobre. El 85% del gasto mundial en la educación durante el 2002 se hizo en los países ricos. En la educación primaria, los países ricos invirtieron más de $4.000 por estudiante. En América Latina, $400. Y en el sur de Asia, $38. Mientras se constata una caída en el gasto público en la salud y educación, el gasto militar mundial crece. Se estima un gasto militar del 2,3% del ingreso global, es decir, más de $800 millones al año. El Banco Mundial en el 2003 hizo eso. Además, hay más de 1.100 personas en el mundo condenadas a sobrevivir con menos de $1 en un día. Los países más ricos, con el solo 14% de población mundial, concentran en la actualidad el 75% el interno bruto. Todos los datos indican que las recetas de bodega de liberación de las economías, estabilidad macroeconómica, privatización y reducción en la intervención no hacen otra cosa distinta que empobrecer cada año más a los países periféricos. Este tal grado de triunfalismo neoliberal en 1989, Frank Kuyuma, funcionario de la planeación política del Departamento de Estados Unidos, escribió el famoso artículo de End of the Story. Con lo anterior dicho, podemos ver que nuestros países lo que están haciendo es invirtiendo en cosas que ni siquiera sabemos. O sea, esa gran parte de plata que se invierte en educación y en salud, y el resto, todos los impuestos que se pagan, todo lo que pagamos, no lo estamos viendo reflejados. Bueno, este fue un pequeño y corto video contando la historia del desarrollo durante el mundo y los hitos históricos que hubieron en todo el desarrollo y qué cosas han salido mal y cuáles cosas han salido bien. Muchísimas gracias.